Bueno, pasando a lo que sería la problemática, tenemos como pregunta general, ¿cómo ha influido la cultura y los cambios sociales en los hábitos alimentarios a lo largo de los años? Y como pregunta específica, ¿de qué manera la identidad cultural puede afectar la alimentación y el acceso a esta? Ok, bueno, los objetivos. Tenemos el general y el específico. Claro, para el objetivo general hemos decidido examinar la evolución de los alimentos y el impacto que ha tenido en la sociedad. Para los específicos tenemos tres. Uno de ellos es analizar los cambios en la alimentación a lo largo del tiempo. Claro, después, como segundo punto, tenemos investigar las prácticas alimentarias de las primeras sociedades humanas y la relación que tienen con la disponibilidad de recursos naturales. Y como tercer punto y último, tenemos a analizar los avances de la cultura alimentaria que tuvo el ser humano en el tiempo y cómo ha ido influenciando a lo largo de los años. Bueno, seguimos con la prehistoria. La prehistoria surge hace 120 mil millones de años antes de Cristo. Y esta se divide en dos etapas muy importantes, que son el paleolítico y el neolítico. Ok, empezamos con el paleolítico, que como bien dije, inició hace 120 mil millones de años antes de Cristo, donde aparecen los primeros homínidos arbóreos. Y bueno, ¿qué quiere decir que sean arbóreos? Arbóreo quiere decir que habitaba en los árboles. Bueno, hablando de su dieta, se basaba principalmente en vegetales, hortalizas, insectos pequeños, huevos y cualquier cosa que ellos podrían encontrar a su alrededor. Ok, bueno, después tenemos a homínidos como el Australopithecus, que eran carroñeros. Y bueno, ellos desarrollaron herramientas muy rudimentarias para poder así cortar la carne. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué pasó después? El ser humano descubrió el fuego. Con el fuego se supo aprovechar mucho lo que es la cocción. Así ellos podían aprovechar los nutrientes de las carnes que ellos comían. Después, hace unos 200.000 años, aparecieron los neandertales, que eran grandes cazadores, grandes recolectores, andaban en grupo, tenían herramientas más sofisticadas y tenían una visión más compleja de lo que era sobrevivir, vaya. Y llegamos a lo que es el periodo neolítico, donde predominó la especie Homo sapiens gracias a diversas características que lo ayudaron a sobrevivir, tales como su inteligencia, que era mucho más avanzada que las otras especies de homínidos. Eh, con ellos surge lo que es la agricultura y la domesticación, llegando así a ser sedentarios. Hablando de dieta, pues domesticaban mamíferos, aves y uno que otro can. Bueno, si hablamos de la agricultura, su dieta se basa en trigo, frutas y hortalizas pequeñas. Ya que había mamíferos, se pudo obtener la leche y ya que había aves, se pudo obtener huevos. Sí. Ahora continuando con lo que sería la edad antigua. Con lo que respecta a la alimentación en la edad antigua la dieta estaba basada en granos como el arroz, el trigo, la cebada y el maíz. Estos eran cultivados porque aportaban una gran cantidad de carbohidratos a la dieta y la pesca en ríos y mares aportaba proteínas que iban a necesitar a lo largo de su día. Ok, ahora le pasaré a exponer sobre la Edad Media. La alimentación en la Edad Media, la Iglesia Católica influyó mucho, la religión influyó mucho en la alimentación de la Edad Media, más la Iglesia Católica, ya que fue la que predominó en la mayoría de las culturas, ya que
y la Iglesia Católica dictaba qué alimentos estaban permitidos y qué alimentos no estaban permitidos comer, cómo y cuándo se debían de comer. Dos de las restricciones más famosas eran el ayuno, y el ayuno se daba en la mayoría de días festivos, y la abstinencia. Bueno, otro ámbito que contrastaba demasiado en la alimentación era las clases sociales. Estaban los campesinos, o sea, la población, y por otro lado estaban los nobles y los cortesanos. Los campesinos eran la mayoría y tenían una dieta básica de alimentos locales como pan, verduras, algunas frutas, carnes baratas y granos, ya que y estos alimentos no eran de mucha calidad que digamos, y ellos consumían granos, ya que eso les podía ayudar a pasar el invierno largo que tenían. Por otra parte estaban los nobles y los cortesanos, que ellos disfrutaban de una dieta más variada, que contenía especias, comidas exóticas, y tenían acceso a carnes, pescados, mariscos mucho más frescos y de más calidad que la población común. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre la Edad Moderna. Este es un periodo que abarca desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII. Este fue un periodo donde se produjeron muchos cambios importantes en Europa y en el resto del mundo, sobre todo cambios relacionados a la alimentación, ya que esto se convirtió en una de las formas más importantes de manifestar la identidad cultural y social de cada pueblo. En este contexto, la Edad Moderna fue un gran desafío para la alimentación, pero también fue una época llena de innovaciones y transformaciones. Algo que destacó mucho fue las diferencias de clases y cómo esto se reflejó en la alimentación, ya que la alimentación se ajustaba a cada grupo social. La preparación del consumo durante esta época se convirtió en una de las formas más importantes de mostrar riqueza y el poder de cada grupo social. La cultura alimentaria no solo se centraba en la alimentación, sino también en la espectacularidad y el lujo de las comidas, lujo que solamente las clases altas podían darse. Es así como los banquetes y las ceremonias de comida se convirtieron en una manera pública de demostrar riqueza y poder. Por otro lado, las personas de bajos recursos tenían que conformarse con alimentos locales, los cuales se consumían de manera sencilla por la falta de tecnología, transporte y comunicación. Además, las condiciones no eran muy buenas. Los alimentos a veces no estaban bien conservados y es así como trajeron enfermedades y malnutrición. Como podemos ver, esta época estuvo llena de desigualdad social. Otro punto es la expansión de la gastronomía y la influencia de las exploraciones marítimas y cómo esto influenció en la cultura alimentaria. La colonización trajo consigo la introducción de alimentos exóticos que enriquecieron la gastronomía europea, desarrollando una agricultura más variada, donde se conocieron nuevos productos como el tomate, el maíz, la papa, el cacao, entre otros. Asimismo, la expansión comercial impulsó el intercambio de productos entre culturas. Los intercambios culinarios entre los diferentes pueblos de Europa y América también tuvieron un gran impacto en la alimentación global. La llegada de nuevas tecnologías permitió una mejoría en el proceso de conservación y control de calidad de los alimentos, permitiendo que estos alimentos se encuentren en un precio más accesible. La cocina peruana tiene un auge enorme a nivel internacional. Esto es debido ya que se le reconoce cada paso para llegar al platillo, desde los agricultores, los comerciantes, los cocineros, los ayudantes y cualquier persona que haga posible llevar esta experiencia al comensal. Con el paso de los años han habido muchas inmigraciones españolas, francesas, japonesas, chino-cantonesas, italianas, etc. Y esto hace que los turistas se vean atraídos por la comida, ya que es una fusión de culturas. Además de que
La cocina peruana tiene herencia inca y pre-inca, lo que también hace llamativo para los turistas, ya que nuestros platos normalmente tienen colores vibrantes y un sabor picante, ya que uno de los alimentos más utilizados es el ají. Se han desarrollado dos corrientes culinarias: la cocina novandina, en el cual el principal promotor es el señor Bernardo Roca, y la cocina fusión o de autor, en el cual el principal promotor es Gastón Acurio. La cocina novandina tiene como propósito el que los platos recuperen las técnicas antiguas, al igual que su historia y costumbres. Y la cocina fusión o de autor tiene como propósito el que se puedan fusionar técnicas culinarias con otros países con otros lugares como Europa, y que aún se conserve también parte del Perú en los alimentos, que todo lo que se use sea de la misma tierra peruana. Esta investigación nos dio como resultado el poder tener una amplitud mayor de información, ya que ahora podemos optar por usar técnicas culinarias del pasado. Como se puede observar en la edad contemporánea, se busca esto. Sin embargo, también se busca el poder utilizar técnicas más modernas y fusiones, ya que deben ser platillos aptos para todos y que sean de atracción para otros países. Se tuvo que investigar desde la descubrición del fuego, ya que desde ese momento empiezan las técnicas culinarias por más mínima que sea. En la siguiente diapositiva podemos observar el desarrollo del prisma. El primer cuadro es de identificación. Se identificó el tema de los inicios de la cultura alimenticia a partir de un interés personal y profesional en la historia y evolución de la alimentación humana. Además, entendemos que la alimentación es un componente importante de la identidad cultural de una región y que varía significativamente según las estratificaciones sociales. Deseamos investigar y comprender estas diferencias más a fondo. También se visualizó el desarrollo de la gastronomía a lo largo del tiempo y nos preguntamos cuál había sido su influencia y los cambios que hubieron en los hábitos alimentarios. La siguiente parte del cuadro es la selección. Esto se realizó al finalizar el proceso de investigación en la base de datos científica Google Académico sobre los inicios de la cultura alimentaria. Se realizó la selección en su totalidad de la categoría idioma, donde se encontraron 41.300 resultados, pero no todos tenían relevancia por completo con el tema que habíamos escogido. Por lo tanto, se filtraron en los años 2005 y 2023, quedando así 16.400 resultados. La siguiente parte es la elegibilidad. Se eligieron las épocas históricas, ya que son cruciales para visualizar la evolución de la cultura alimentaria, basándonos en artémicas, y es así como hemos elegido 13 fuentes encontradas en el buscador Google Académico. Se establecieron criterios de selección para determinar la cantidad de artículos. Primero, los artículos que debían incluir información sobre la alimentación de esa época, y después los estudios de investigación que explicaban la evolución y el significado cultural. La confiabilidad y la autoridad de las fuentes de información también se evaluaron, y priorizamos las publicaciones de la base de datos Google Académico. Por último, la inclusión. Hemos incluido estos trabajos en nuestra investigación debido a su relevancia y su alineación con nuestros objetivos en el estudio de la evolución de la alimentación a lo largo del tiempo. Esos artículos provenientes de fuentes confiables y escritos por autores reconocidos aportan credibilidad y validez a nuestro trabajo de investigación. Valoramos la complejibilidad y profundidad de esos trabajos porque nos brindan una comprensión integral sobre el tema, lo que nos permite comprender y explorar los diversos aspectos de la cultura alimentaria. Además, al presentar una variedad de enfoques y puntos de vista, esos trabajos ofrecen una perspectiva más amplia y equilibrada de nuestro estudio. Por último, esos trabajos nos han inspirado y guiado en formulación de nuestras propias preguntas de investigación, así como la definición de métodos y enfoques que utilizaremos a continuación en nuestro estudio. Y a continuación, en esta diapositiva podemos observar los artículos que hemos utilizado para hacer el trabajo
y sus respectivos resúmenes. Bueno, y seguimos con los resultados. Tenemos 5 puntos. El primero sería que la cocina prehistórica influyó mucho a lo que es hoy la dieta humana. Como segundo punto, tenemos que en la Edad Antigua la cultura variaba mucho según tu religión y la época. Bueno, ¿qué más? La agricultura, la caza y la pesca fueron principales fuentes de alimentación. Aparte de que factores como religión, ubicación geográfica y diferencias sociales también influyeron en la cultura alimentaria de lo que es esa época. Bueno, pasamos a la moderna, donde se observa cómo la identidad cultural es una parte fundamental de la alimentación. Y por último, la edad contemporánea se busca más que todo recuperar tradiciones, tal vez métodos culinarios, y utilizar alimentos que deben ser más aprovechados, más sustentables por todos, pero solo son consumidos por una cierta población. Y bueno, llegamos a la parte de conclusiones. Ok, comenzamos. La prehistoria, como primera conclusión, tenemos que fue una base de lo que es hoy en día la alimentación para nosotros, ya que influyó a toda una especie, vaya, nuestra especie, la raza humana, con técnicas y dietas para subsistir. Otro punto es que en la antigua, la agricultura, la caza, la pesca, todas estas eran principales fuentes de alimentación. Además, solo se consumían productos frescos y productos locales. Tercer punto, bueno, en la Edad Media, los factores como religión, ubicación geográfica y sobre todo la diferencia social son las que influyeron en la cultura alimentaria, perdón. La ubicación geográfica influía en la disponibilidad de alimentos, la diferencia social en la dieta de las diferentes clases y mientras que los días de ayuno, vaya, y abstinencia religiosa determinaban restricciones alimentarias. Ok, más conclusiones. Tenemos como cuarto punto que en la Edad Moderna también se vio reflejado, también se pudo ver, vaya, que la desigualdad económica y social afectaban a la alimentación. Bueno, y por otro lado, las nuevas formas de alimentación y la expansión de la gastronomía, que fue a nivel global, influyeron mucho en la alimentación ya que traen nuevos ingredientes y sabores que influyen en la cultura gastronómica. Quinto punto, tenemos la edad contemporánea, donde en esta se busca más que todo recuperar tradiciones, métodos culinarios y utilizar alimentos que deben ser mayor aprovechados por todos, pero solo consumidos por una parte de la población, que es principalmente en los Andes, vaya. Ok, recomendaciones. Bueno, como grupo recomendamos que ustedes ya teniendo conocimiento de nuestra historia y la evolución que ha tenido a lo largo de los años, tomen más conciencia, ¿no? En la forma en que ustedes consumen alimentos, ya que estos recursos, como bien saben, son finitos y que el consumo irresponsable puede traer consecuencias negativas para nuestro futuro y el de las futuras generaciones. Además, anímense a difundir, vaya, lo que es nuestra historia como raza humana respecto a la evolución alimentaria que hemos tenido, así como que continúen utilizando técnicas culinarias antiguas y conservándolas, ya que es algo importante preservar estos conocimientos para generaciones futuras.